ciudad. En este caso, el candidato a diputado provincial por el Frente para la Victoria, actual secretario de Gobierno, Avelino Zurdo. Avelino, buen día y gracias por acercarte a la radio. Buen día, Andrea, para vos, para los oyentes, y gracias a ustedes que siempre lo hacen y me invitan previo a la elección, así que agradecido. Avelino, bueno, hay algo fundamental para que la gente comprenda y tiene que ver con la función que cumple un diputado provincial, porque cada vez que la gente escucha la palabra candidato es pedir cosas, ¿no? Obras fundamentalmente. ¿Cuál es la función que cumple un diputado provincial y en tu caso cuál será la que cumplas luego de diciembre? En realidad la función que cumple un legislador también tiene que ver con la impronta que ese legislador le dé, porque si miramos nomás nuestra ciudad hemos tenido legisladores que no han cumplido ninguna función y yo aspiro a ser un legislador que tenga una función absolutamente activa. Como digo siempre, yo soy parte de un equipo de trabajo que lidera Pablo y que en el 2007 empezó y comenzó en Pehuajó lo que yo creo como la gestión más transformadora de la historia, es lo que hemos tratado de explicar por estos días, y en ese esquema, bueno, a mí a partir del 2010, del 7 de mayo del 2010, Pablo me dio la oportunidad de ser de esa gestión el secretario de Gobierno. Tuve ese rol durante 5 años y 8 meses, se van a cumplir en diciembre, casi 6 años. Lo desarrollé de determinada manera, de acuerdo a las pautas de trabajo que marcaba Pablo, y ahora me toca lo que decíamos y charlábamos también juntos en agosto, que es un doble rol. En primer lugar, ser candidato a legislador provincial, y en segundo lugar, encabezar la lista, que esto también implica cierta responsabilidad por lo que yo digo que fue un claro gesto de acompañamiento y respaldo del Frente para la Victoria a Pablo, porque más allá de que es mi nombre quien está en la lista, ponen a Pehuajó en el centro de la escena política de la cuarta sección electoral. Entonces, en ese esquema, en realidad yo voy a tener otro rol, que es el de legislador, pero siempre dentro del mismo grupo de trabajo que encabeza Pablo. ¿Cómo veo yo el trabajo de un legislador? Yo lo concibo como un trabajo de dos aristas. Una arista puramente legislativa, que implica pensar las leyes de la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho de trabajo técnico y de estudio y de análisis, y posiblemente de elaboración de proyectos legislativos, y un trabajo que tiene que ver con lo territorial. En primer lugar, por supuesto, acompañar la gestión de Pablo y facilitar todas las herramientas necesarias para Pablo, que aspiramos a que después del 10 de diciembre siga siendo el intendente de nuestra ciudad. Y en segundo lugar, porque yo firmé la lista, como digo siempre, el 20 de junio, el 22 de junio lo primero que hice fue ponerme en contacto con todos los intendentes de la sección, de la cuarta sección electoral, y con los candidatos a intendente del Frente para la Victoria, porque me parece que son ellos quienes también receptan la mayoría de las demandas de los vecinos que tengan que ver con lo legislativo de la cuarta sección electoral. Yo, desde que inicié mi gestión el 7 de mayo del 2010, una de las, puntas de lanza fue el contacto con los vecinos y la atención a la gente. Me llevo al 10 de diciembre un registro de audiencias con más de 3.000 nombres de todas las personas que pasaron por mi oficina, solo de audiencias programadas. En eso no cuento lo que sale urgente, lo que sale inmediato, los funcionarios, los concejales y demás. Entonces digo que hay 3.000 familias que pasaron por mi oficina. Entonces digo, eso es algo que yo no voy a perder, y que de acuerdo a las pautas de trabajo que marque Pablo también voy a seguir teniendo, y sobre todo lo voy a tener con la cuarta sección electoral, porque también entiendo el trabajo de un legislador de índole federal. Si hay un vecino de Pehuajó, de otra localidad, o una institución de Pehuajó u otra localidad que quiere reunirse con un legislador,
yo no lo puedo hacer ir a La Plata, yo lo tengo que atender o en su distrito o en Pehuajó, digo, porque repito, en Pablo y en Pehuajó el Frente para la Victoria ha puesto el encabezamiento de la cuarta sesión electoral. Entonces, con todo esto y yendo puntualmente a tu pregunta, me parece que la tarea de un legislador es ejecutar y sintetizar las políticas transformadoras que un intendente o el intendente de Pehuajó quiera llevar adelante. Para que los vecinos sepan, por ejemplo, nosotros acudimos a un legislador cuando quisimos hacer la expropiación de la cooperativa Tupecol, donde va a funcionar probablemente el más moderno centro de residuos sólidos urbano de la provincia de Buenos Aires. Nosotros acudimos a un legislador cuando quisimos dejar sentado a las bases de un desarrollo urbano en Pehuajó para los próximos 50 años, que fue lo de la Quinta de los Rodríguez. Y así, digo, hay que multiplicarlo por los 19 distritos de la cuarta sesión electoral y además por la demanda que tengan los vecinos. El otro día me llamó un vecino de Trenquelauquen que ya tiene ganas de ponerse a trabajar después del 10 de diciembre en conjunto en un proyecto que realmente va a ser muy importante para la provincia de Buenos Aires. Compartí antes de agosto una reunión con el nucleamento del noroeste bonaerense que se hizo en la Cámara de Comercio, y fueron muchas las inquietudes que dejamos para después del 10 de diciembre. Digo, me parece que la tarea es el cara a cara, por eso una nota que salió hoy en otro medio, yo trato de sintetizar y decir que el político que pierde el contacto con la gente se tiene que ir a la casa. Bueno, digo, más allá del rol que a uno le toca ocupar, secretario de gobierno, legislador, lo último que tiene que hacer, porque el próximo paso de irse a la casa es perder el contacto con la gente. Avelino, decías, hay que hacer un trabajo técnico de presentación y elaboración de diferentes leyes que tienen que ver con la provincia. Comenzás este mandato, más allá de lo que vaya a pasar el 25, ya prácticamente se sabe que tu lugar está asegurado. ¿Comenzás con algún proyecto, con alguna idea, con alguna prioridad en cuanto a las leyes de la provincia? No, por supuesto, me parece que, y en esto Pehuajó ha sido ejemplo de muchas políticas que se pueden trasladar a otros municipios, y yo estoy convencido de esto. Por eso repito tanto la palabra transformador y hasta incluso revolucionario. O sea, yo creo que la política de tierras que se ha llevado adelante en Pehuajó, indicada por Pablo, tanto en el proyecto de La Peña como en los proyectos como puede ser el de la familia Gianni o el de la familia Lorenzo, eso ha sido un ejemplo que es trasladable desde la legislatura a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Si Daniel Scioli es presidente, que así será, ya tiene anunciado que va a construir 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas que serán ejecutadas probablemente por la misma persona que ejecutó una de las mayores políticas públicas en materia de viviendas para clase media trabajadora que ha tenido la Argentina, que es el Procrear. Sumado a Techo Digno, digo, todas estas viviendas se instalan sobre suelo urbano. El mayor problema que hoy tienen las ciudades es la gestión y generación de suelo urbano. ¿Cómo se puede gestionar y generar el suelo urbano? Como se hizo en Pehuajó. Tenemos 2 ejemplos que van por vías distintas y llegan al mismo resultado. Uno es el ejemplo de La Peña, de la familia de La Peña, donde nos sentamos a conversar con la familia durante muchísimas jornadas de trabajo, y logramos un convenio que es absolutamente transformador, y aunque sea redundante es una palabra que voy a utilizar mucho. ¿Por qué? Porque de 100 hectáreas nosotros multiplicábamos a raíz de una acción de gobierno el valor de la propiedad, porque digo, eran 100 hectáreas rurales que se transformaban en 100 hectáreas urbanas, donde la municipalidad se encargaba de la gestión de la reforma de los códigos urbanísticos y de abrir las calles y poner la mano de obra para las plantas y hacer todo el movimiento de suelo, que tiene un costo muy grande y que es lo que han visto todos los vecinos. Esto a la familia de La Peña le multiplicó el valor de la propiedad. Bueno, en virtud de esa multiplicación, el Estado se apropia de una parte de eso y se queda con más de 650 lotes que permitieron que se construyan la cantidad de viviendas que hoy vemos que se están construyendo, 220 más 150 comenzadas, más 50 en proceso licitatorio. Digo, va a haber
una cantidad de vivienda muy importante construida en suelo urbano generado por este mismo municipio. Y por otro lado, el ejemplo de los Rodríguez, digo, como reserva, por si nos quedábamos sin lote, que con lo que acabamos de denunciar de la policía, sumado a un círculo cerrado que probablemente ya dejemos programado para el nuevo gobierno, se acabaron los lotes de La Peña. Parece increíble, pero 650 lotes urbanos a partir del 31 de diciembre van a estar ocupados o en proyecto de construcción de vivienda. Entonces digo, como el Estado hay que pensarlo muy a largo plazo, nosotros trabajamos por las dos vías, Familia de La Peña y la Quinta de los Rodríguez. ¿Cómo se consiguió la Quinta de los Rodríguez? Con una ley de expropiación llevada adelante por legisladores provinciales del Frente para la Victoria. Digo, entonces, suelo urbano es un tema que tengo en la cabeza. El acercamiento a la justicia, que es algo que hemos hecho en Pehuajó, con las nuevas dependencias, con la nueva fiscalía, con la nueva defensoría, con la creación del juzgado de familia, con la instalación de un juzgado federal, digo, es otro tema que tenemos que poner en la agenda de discusión de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La reforma de la ley orgánica de las municipalidades es muy necesaria y tiene que ser una gran herramienta para todos los intendentes. Por supuesto que ser parte del bloque que acompañe todas las medidas transformadoras del próximo gobernador que va a ser Aníbal Fernández. Digo, Pehuajó ha sido punta también en lo que tiene que ver con caminos rurales, digo, mostrar que de manera eficiente se puede brindar el servicio desde la estatización del mismo y no desde la privatización, para trabajar, porque yo siempre digo lo mismo, es una herramienta de trabajo. El camino rural es a un productor agropecuario lo que es una eléctrica a un herrero, digo, es una herramienta de trabajo. Entonces digo, tenemos que dotar de esa herramienta de trabajo. Muchos dirigentes, incluso la sociedad rural ha aportado dirigentes a listas opositoras, pero de esto nada dicen, que Pehuajó en materia de caminos rurales es un municipio que ha trabajado de manera ejemplar. Pensemos que en el 2009 la municipalidad no tenía una máquina propiedad de la municipalidad trabajando en el campo. Digo, y antes estas discusiones no se daban. Y hoy, año 2015, la municipalidad tiene un equipamiento vehicular que cuando lo ven los otros intendentes dice cómo hicieron para lograrlo. Bueno, es producto del esfuerzo. Digo, y para no aburrir, son todas cosas que tenemos que llevar a la legislatura para que le sirvan a otros intendentes como herramienta de transformación de su ciudad. Lo que ha pasado en materia de salud, digo, también relacionado con la coparticipación. Decir que en un hospital que nosotros tomamos y no tenía 107, uno llamaba al 107 y no funcionaba, la ambulancia nunca llegaba porque no funcionaba. A decir que en el 2014 en el hospital se realizaron más de 400.000 prácticas, digo, es hablar de una política de salud transformadora. Ver lo que se publicó por estos días, que tiene que ver con el armado de toda la sala de primeros auxilios con profesionales y que todos los vecinos sepan en qué sala y en qué profesional y a qué hora puede irse a atender. La misma publicación le va a estar llegando a los vecinos con la próxima edición del ABL, digo, para que todos lo tengan en su heladera, en su cajón, y si necesitan de un médico, agarren eso y sepan que más allá de la guardia del hospital, que atiende 220 personas por día, sepan a qué sala y a qué médico y en qué horario pueden ir a ver. Digo, entonces yo estoy absolutamente convencido, como repito, que la gestión fue transformadora. Bueno, cada una de esas políticas transformadoras creo que se pueden replicar en la legislatura bonaerense. Hablando justamente de un trabajo en la provincia, si bien se anunció una investigación del INAH que comenzó como la finalización de un proyecto y terminó siendo el inicio de otro, hay algo que en el tema del agua que preocupa y es el manejo del agua. El hecho de que ABSA durante tantos años, llamándose ABSA, SUIX y todos los nombres que ha tenido, haya manejado el agua, nos llevó a esta situación en la que estamos hoy, en la que seguimos estando hoy. ¿Hay algún proyecto que se vaya a presentar? ¿Hay algún trabajo que se vaya a hacer en ese sentido para el manejo del agua que, si el resultado del INAH funciona, vamos a tener? Mira, Andrea, lo hemos charlado muchas veces. Yo igual estoy absolutamente convencido, no porque lo crea yo, sino por lo que me dicen todos los vecinos, que no es la misma situación hoy que la que charlábamos en la nota antes de agosto. Lo que digo es que Pehuajó tiene una doble problemática del agua, como charlamos siempre. Primero tiene una cuestión que tiene que ver con la cantidad de agua y segundo con la calidad de agua. Respecto a la cantidad de agua, sabemos que por estos días ABSA
ha llevado adelante un trabajo que ha permitido que a gente que durante 10 años no le había entrado agua le entre. Digo, esto es lo que todos los días nos dicen los vecinos y realmente llamó la atención en Pehuajó. Y después otra cuestión respecto a la calidad. Por supuesto que nosotros estamos pensando ya en el más allá después de ABSA. Hoy también lo digo en una nota que me hicieron para otro medio. Digo, la solución del agua en Pehuajó va a llegar con ABSA o sin ABSA. Jamás le hemos sacado el cuerpo a la situación, incluso cuando un medio nacional manejado por cierto sector político opositor de Pehuajó vino a Pehuajó por el tema del agua. Digo, una de las personas que la recibí fui yo y otra de las personas que la recibió fue el intendente. Digo, nunca le sacamos el cuerpo al tema del agua, ni lo vamos a hacer, porque digo, si es una problemática de Pehuajó, más allá que lo maneje ABSA o no, es una problemática nuestra también. Lo que sí digo que hay que ser absolutamente responsable en esto y no anunciar nada que no sea realizable. Nosotros primero, inicialmente, apostamos a la obra del acueducto Casares-Pehuajó, normalizado el acueducto antiguo respecto a lo que pasó, lo que todos sabemos que pasó con la raíz. Nosotros no frenamos el estudio de Lina. Digo, eso sigue. Hoy los invito porque realmente es una obra muy grande. La perforación que está haciendo la empresa se va a trabajar a 300 metros. Digo, por más que a los vecinos que durante 10 años no le entraba agua le haya entrado, nos llamamos a Lina y le dijimos, bueno, el problema se acabó, parémoslo. Todo lo contrario, nosotros creemos que si hay agua en Monescazón en cantidad y en calidad suficiente para explotarla a 40 o 50 años de Pehuajó, que justifiquen la inversión y amorticen la inversión para gestionar un acueducto de Monescazón a Pehuajó que nos brinde la solución del servicio de agua potable, se gestionará y se tratará de ejecutar, más allá de ABSA. Por eso digo que la solución del problema del agua llegará a Pehuajó con ABSA o sin ABSA. Pero en esto tenemos que ser responsables y también conscientes de que cierto sector de la oposición política ha hecho un uso del tema. Si vos ves, hay una variación del discurso. Escuché a todos hablar antes de agosto del tema del agua potable. No escuché absolutamente a nadie hablar del tema de la solución una vez que ABSA hizo el trabajo de la raíz, que lo fui a ver. La verdad que era increíble. A mí me contaron que una raíz tapaba un acueducto y no lo podía creer. Bueno, agarramos el auto con Pablo y fuimos a verlo y la verdad que no se puede creer. Le preguntamos al encargado técnico de ABSA cuántas veces le había pasado en la provincia de Buenos Aires eso y nos dijo que nunca. O sea, era una pared. Imaginemos que el acueducto son 70 centímetros, tenía una pared que solo dejaba 15 centímetros libre para que pase el agua. Cortaron la raíz con un gran trabajo de todos los empleados de ABSA con una motosierra, o sea, una motosierra dentro del acueducto. Una cosa que parece que los deseos de algunos generan raíces en los acueductos. Bueno, no había pasado nunca en toda la provincia de Buenos Aires, pero digo, que hayan sacado la raíz y se hayan medianamente normalizado el problema del agua en Pehuajó, no quiere decir que nosotros frenemos lo de Lina. Ahora, no escuché a ningún dirigente opositor hablar del estudio de Lina, ni siquiera de la solución intermedia, porque por supuesto que sabemos que no es la solución definitiva de lo de la raíz en el acueducto. Pero te repito, Andrea, nosotros con ABSA o sin ABSA vamos a solucionar el problema del agua potable en Pehuajó. Sí llama la atención que, volviendo al tema de la raíz, ¿no? Que por momentos parece gracioso, pero es más triste. Es para alargarte a llorar más sí, que para reír. Es más triste que gracioso. Durante todo el tiempo que creció la raíz y que obstruyó la cañería, nunca ningún análisis que se hizo de agua dio ningún resultado que diera algún indicio de que algo había en el agua, porque digo, para que haya una raíz se tiene que haber roto el acueducto, tiene que haber entrado basura, tiene que haber entrado un montón de elementos que hacen que el agua, no, ¿sabés que no sé si no sea potable, pero yo vi cómo fue. En realidad el caño del acueducto que está habría que preguntárselo al jefe técnico del acueducto, que la verdad que ese día nos dio una explicación absolutamente lógica. El caño del acueducto tiene una junta muy grande, imaginemos que es un caño de 70 centímetros de diámetro. Esa junta ha tenido una mínima filtración y la raíz inicialmente ha ingresado por ahí, porque aparte, si uno veía la planta que eran los pinos, cualquier vecino lo puede ver dónde era. Es antes de llegar a la Dorita, el monte de pinos que está a la izquierda. Ni siquiera se imaginen que era un eucalipto de 50 metros, que vos decís puede tener una raíz. Era un pino que tendría 8 metros como mucho. Filtró un pelito de raíz. Lo que nadie se explica es cómo, en cuánto tiempo y cómo hizo para construir semejante pared
de obstrucción, no es que estaba roto el acueducto. Yo llegué cuando lo estaban recién abriendo, entonces digo, ingresaba por la junta esa, tiene una goma que después se aprieta como si fuera con una chaveta o una planchuela toda la vuelta, y la raíz filtró por ahí, y la verdad que era inexplicable, por eso lo fui a ver, porque era de no creer. Bueno, lo vi con mi propio ojo, o sea, nadie me lo contó. Pero bueno, te repito, digo, esto fue una solución intermedia, no, pues si no, parece que la discusión queda en raíz sí o raíz no. Digo, esto tiene que ser mucho más profundo, por eso nosotros que esté Lina tras un estudio y que se estén haciendo las perforaciones y que ya estemos en la segunda etapa, digo, y después viene lo que siempre es lo más difícil, que son los financiamientos de la obra. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal y hablar de un proyecto a largo plazo. Hay otro de los temas que preocupó, y acá mezclo un poco tu función actual, ¿no? Más allá de la función provincial que pueda llegar a cumplir a partir de diciembre, tiene que ver con un trabajo general y el pertenecer a un equipo, y es el tema de las fuentes de trabajo. Se habló mucho de las fuentes de trabajo que se cerraron, aquellas que están en veremos, por decirlo de alguna manera, de algunas que, como no son masivas, no trascienden, pero que sí se van perdiendo. ¿Ustedes tienen un análisis de lo que está pasando con las fuentes laborales en Pehuajó? Sí, absolutamente. De hecho, nosotros lo publicamos todos los años, porque si no van a decir que es electoral. Todos los años nosotros financiamos un estudio que tiene que ver con el estudio del índice de desocupación en Pehuajó, que lo realiza el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, coordinado por una pehuajense que trabaja de manera excelente, que yo no la conocía a raíz de este estudio, que está radicada en La Plata, y lo hacemos desde hace ya... debe ser el quinto estudio que se está realizando en este momento. En este momento lo están haciendo porque siempre se realiza al inicio del tercer trimestre del año. Los resultados anteriores a nosotros nos habían dado, a Pehuajó le dan muy buenos números, bueno, fueron publicados por estos días en la publicación que estamos distribuyendo. Pehuajó tiene un índice de desocupación por debajo de la media provincial, que es muy bueno, que ronda el 4.5% de desocupación, que analizado a nivel país es un número excelente. Y nosotros siempre apostamos al trabajo, porque sí es verdad que se habla de la fuente de trabajo. Todo surgió a raíz de la droguería, inicialmente, que bueno, que podemos charlarlo después. De hecho, hoy tenemos una reunión a las 12:30 del mediodía con todos los ex empleados de la droguería. Por supuesto, después continuó con el tema del frigorífico, pero eso es una cuestión que más allá de la fuente de trabajo tiene condicionamientos políticos sin duda, para los que hablan de la vereda enfrente, pero digo, yo estoy absolutamente convencido con el tema trabajo en Pehuajó. Si hay que profundizarlo, mientras haya un desocupado en Pehuajó siempre va a faltar trabajo, entonces hay que profundizarlo, pero hemos apostado nosotros a la creación de fuentes de trabajo. ¿De qué manera? Bueno, generamos en el 2012, donde había un campo, un parque industrial, donde van a ser empleadas entre lo actual y lo proyectado 200 personas. Tenemos ejemplos de fábricas de Pehuajó que a raíz de su mudanza al parque industrial implican aumento de la fuente de trabajo. Habría que hablar con Hilari, habría que hablar con Plásticos Roma y preguntarles cuántos empleados tenían en el 2010 o en el 2008 y cuántos tienen ahora y cuántos van a tener. CHS no existía en Pehuajó y hoy emplea 60 personas de nuestra ciudad. Digo, yo estoy absolutamente convencido que en materia de trabajo Pehuajó pasa a ser punta de lanza, y hay inversiones que están mirando a Pehuajó. Me comunicaba antes de venir acá con la Cámara de Comercio, con el gerente de la Cámara de Comercio, que está muy interesado en la publicación que ha salido por estos días, trasladarla a cada una de las empresas y a cada una de las cámaras de comercio que ellos se reúnen. Por supuesto que le puse a disposición la cantidad de publicaciones que quieran, porque era una de las intenciones, yo lo habíamos anunciado de esa manera. Entonces digo, si nosotros seguimos trabajando de esta manera, y como síntesis, pensando que en un lugar que teníamos un campo, hoy hay un parque industrial que es envidiado por las comunidades vecinas, que está absolutamente equipado con una gran inversión del Estado que puso ahí, y además hay algo fundamental: Pehuajó tiene ventajas comparativas trascendentales respecto a otros lugares, en materia de ubicación, en materia de gas natural.
el jefe de distribución del servicio de gas, que tiene sede en Pehuajó, tiene 10 distritos a cargo. De los 10 distritos, hay solo en 2 distritos que, si viene una empresa a pedirle que le enchufe el caño del gas, él le dice que sí. Uno de esos 2 distritos es Pehuajó, el resto a todos le tienen que decir que no. Imagínate lo que eso significa en materia de inversión. Digo, CHS, cuando se vino a instalar a Pehuajó, lo primero que pidió es dónde estaba el gas. Hilari, para su estructura necesita el gas. Plático Roma, para su estructura necesita el gas. Digo, son fábricas que, si bien son pehuajenses, aun cuando se hubieran querido instalar en otro lugar, no hubieran podido. Entonces digo, Pehuajó además tiene ventajas comparativas en materia de inversión. Falta crear puestos de trabajo. Si a mí el índice de desocupación me da el 4.2, por más que sea el mejor del país, significa que hay un 4.2 de desempleo, significa que hay gente que no tiene trabajo, así que por supuesto que el número no me conforma, aun cuando es muy bueno. Mencionabas el caso de la droguería y fue tal vez, como decías, ¿no?, el puntapié a esta discusión, a esto de hablar permanentemente de la situación laboral en Pehuajó. ¿Cuáles son las gestiones que se están haciendo desde la municipalidad para con los 40 o alrededor de 40 empleados que quedaron sin trabajo en la droguería? No, con la gente de la droguería, con los empleados, en realidad, que es quien verdaderamente nos interesan. Hemos sido desde el inicio absolutamente francos. Pablo, ni bien tomó conocimiento, se ocupó él directamente del tema. Lo primero que se hizo fue intentar hablar con los propietarios de la droguería Suizo. Vinieron a Pehuajó la gente que ellos enviaron, el encargado de recursos humanos y los abogados. Ahí nos dimos cuenta que era una decisión que tenían tomada y que por supuesto no iban a volver atrás, porque le ofrecimos absolutamente todas las herramientas que la municipalidad pueda poner a disposición para que se instalen. El tema de la droguería, te lo pueden explicar los empleados, es un tema muy particular, que tiene que ver con la logística y demás, manejado por 2 o 3 empresas a nivel nacional muy grandes, que se distribuyen en zonas y que permite, por ejemplo, que desde Junín se abastezca hasta Santa Rosa, por ejemplo. Entonces, para ellos fue una ecuación económica. La segunda instancia que se generó fue hablar con una cooperativa de farmacias que tiene sede en Azul, que el presidente es de Bolívar, que charlamos y que no quiero adelantar el resultado porque la reunión es hoy 12:30, si no se va a enterar todo Pehuajó antes que los empleados, así que me reservo en ese aspecto la respuesta. Pero fue un tema, Andrea, que estuvimos desde el primer momento presente, y los empleados tienen la seguridad, porque a todos le vimos la cara y con todos nos reunimos, que nosotros no prometemos soluciones mágicas. Lo único que garantizamos es que la municipalidad pone a disposición del negocio farmacéutico / droguería las mismas o más herramientas que el resto de las industrias para que se radiquen en Pehuajó, para que obtengan ventajas. Después, si hay un problema estructural que tiene que ver con para ser redundante, la estructura del negocio, ya no es un resorte de la municipalidad de Pehuajó. Y cuando llega a ese punto, ahí inmediatamente lo que hacemos es comunicárselo a los empleados. Otro de los temas que también mencionabas recién y que tiene que ver con el tema de la desocupación, si bien todavía no se cerró la planta del frigorífico, tampoco se sabe si se va a cerrar, y es una duda que tienen incluso los empleados, que puedo asegurar que hace aproximadamente 2 o 3 meses están permanentemente pidiéndonos a los medios que tratemos de averiguar qué es lo que pasa desde el lado del municipio, qué es lo que pasa, y desde el lado de tu futura función, porque también sabemos que el frigorífico es una empresa que debe ser controlada desde la provincia, y bueno, por ahí digo, es un escalón más para acercarse a alguna solución. Sí, es que en realidad el frigorífico tal cual está no tiene solución, esto hay que ser absolutamente sincero, y con los empleados que han pedido audiencia y que nos hemos reunido, yo se lo he transmitido. Y el intendente lo mismo. Digo, tenemos que ser muy sinceros porque estamos hablando de la fuente de trabajo de muchísimas familias pehuajenses. La complejidad del tema a nosotros no nos hace mentirosos. O sea, cuanto más complejo un tema, nosotros nos manejamos de la misma manera. Entonces, el tema frigorífico tal cual está no tiene solución, no hay solución. Los propietarios del frigorífico saben que en ese frigorífico no pueden mantener las fuentes de trabajo. Pero digo, se ha intentado dar vuelta la carga y la responsabilidad de quién debe mantener la fuente de trabajo, si el municipio o el frigorífico. El frigorífico se cierra solo, tal cual, por lo que es, o sea, por su naturaleza el frigorífico termina cerrado, y por la irresponsabilidad de los propietarios en el manejo de la situación.
Es una larguísima historia, bueno, pero vamos a tratar de resumirla porque me parece muy importante y sobre todo porque con los únicos que me interesa ser absolutamente responsable y que estén absolutamente al tanto de las situaciones con los empleados del frigorífico. El frigorífico estuvo cerrado, como todos sabemos. Una gestión anterior permitió condicionalmente que se reabra. El frigorífico desde el año 2000 nunca obtuvo la habilitación municipal, o sea, no está habilitado. Pehuajenses, el frigorífico no está habilitado, ni nunca lo estuvo, además de estar radicado en una zona no apta. Hubo un cambio de firma en el medio, porque verdaderamente cuando hay una sociedad anónima detrás, por su misma palabra, no se sabe quiénes son los propietarios. Hubo un cambio de firma en el medio, y el frigorífico inició el trámite de habilitación bajo la firma FIPESA, Frigorífico Industrial Pehuajó Sociedad Anónima. A raíz del inicio del trámite de habilitación y la negativa de la municipalidad, se instaron 3 acciones judiciales patrocinadas por la misma persona, y a raíz de las 3 acciones judiciales, que son de distinta índole y llevaría mucho tiempo explicarlas, pero básicamente hubo 3 acciones judiciales en contra de la municipalidad para que se otorgue la habilitación. Y el juez le dio la razón al municipio y dijo que la habilitación no correspondía por el incumplimiento que tenía el frigorífico. En el medio hubo un accidente muy grave del que nadie me puede contar nada porque yo fui al lugar, o sea, nadie me puede decir nada de eso porque yo estuve en el lugar. ¿Por qué estuve en el lugar? Porque inicialmente llamaron desde el frigorífico, con el susto que tenían, a la municipalidad de Pehuajó para pedirle una máquina. El director de servicio, el intendente en ese momento estaba de viaje, el director de servicio me llamó para ver si autorizaba, le dije que por supuesto, con la información que nos habían dado inicialmente, que no era la verdadera, pero le digo, vamos a tal lugar, y fuimos a tal lugar y nos encontramos con el escenario que todos sabemos. Eso se llevó la vida de 2 trabajadores y casi se lleva la vida de 2 más. A raíz de eso el OPDS intervino y lo clausuró inmediatamente, que esto no se dice, el frigorífico estuvo clausurado. Se hizo una reunión en la municipalidad donde el sindicato le pidió expresamente al frigorífico, el sindicato de la carne hablo, de que el frigorífico reabra sus puertas. El OPDS dijo que de la única manera que el frigorífico podía reabrir sus puertas era de manera condicional y si cumplía ciertos requisitos. Eso fue en el año 2013, allá por, me parece, mayo del 2013. Tengo que ser muy puntual en la fecha porque si no después van a salir a decir cualquier cosa, y a partir de ahí el OPDS dictó una resolución de que le otorgaba el certificado de aptitud ambiental de manera condicional. ¿Condicional a qué? A que el 31 de agosto del 2015 el frigorífico debía estar en otro lugar, con lo cual el día que el frigorífico, que los dueños, que vaya a saber quiénes son, del frigorífico, decidieron reabrir sus puertas, sabían que a los 2 años se tenían que ir de ahí. Con lo cual los dueños debían, si querían mantener la fuente de trabajo, instalar el frigorífico en otro lugar. En el medio, los gritos desesperantes a través de la justicia, donde ni siquiera la justicia les dio la razón, con estas 3 acciones judiciales instadas por el mismo abogado, y llegó el 31 de agosto del 2015 y ahí se empezó a dar vuelta a la discusión, porque los manotazos de ahogado en algunos sectores irresponsables de la sociedad siempre llegan, donde reunieron a todos los empleados en el playón del frigorífico y les dijeron que el frigorífico se cerraba por culpa de Zurro, además de otras cuestiones muy graves que se dijeron en esa reunión. Lo que es totalmente falso. Es muy importante que me haya hecho esta pregunta, Andrea, porque es muy importante que los empleados sepan exactamente cómo fue la situación. Y en el medio, en el mismo frigorífico, lo que es muy preocupante, les hicieron firmar a todos los empleados una planilla con la excusa de que iba a ser un petitorio al intendente para no quedarse sin trabajo. Bueno, esa planilla resultó ser una acción procesal judicial contra la Municipalidad de Pehuajó, contra el OPDS y contra la Autoridad del Agua.
A medida que los empleados se fueron enterando de que eran parte de un juicio, empezaron las preguntas, porque digo, la misma patronal le hace firmar a los empleados una planilla en contra del frigorífico, era una jugada judicial. Como corrían riesgo de cometer un fraude procesal, se asustaron y le hicieron firmar un poder con un escribano. A partir de ahí, bueno, hay una acción procesal en marcha que nosotros la hemos contestado como hemos contestado todas, y que vamos a esperar a ver qué dice el juez respecto a eso, pero sabemos cuál va a ser la respuesta. Pero es muy importante que nos contemos la verdad y que digamos cómo verdaderamente son las cosas. Los propietarios del frigorífico sabían desde mayo del 2013 que para preservar las fuentes laborales debían reubicarse. No llevaron adelante la reubicación, no le pueden echar la culpa al intendente de que no se protegen las fuentes laborales. ¿En qué estamos pensando nosotros? Por supuesto que el frigorífico, más tarde que temprano, más temprano que tarde, no va a estar ahí. Lo que sí, también hay que decir la actitud irresponsable que han tomado ciertos candidatos a intendentes de la oposición. Por ejemplo, uno de los abogados, el abogado del frigorífico, es fiscal general de Cambiemos. El radicalismo siempre fue el que instó en el Consejo Deliberante los proyectos de resolución y comunicación para que respecto al daño que le producía la ubicación esa del frigorífico. Su fiscal general ahora no, siempre fue el abogado del frigorífico. El abogado de los empleados, el ex, para que el frigorífico siga instalado ahí, es el ex candidato a intendente de UNA. El martes que le hicieron firmar a todos los empleados, el candidato a intendente de Cambiemos, Jorge Mas, estuvo reunido con el gerente del frigorífico para expresarle su apoyo para que el frigorífico siga instalado ahí. No he escuchado a un dirigente de la oposición sentar postura respecto al frigorífico. Yo le pregunto, y lo hago a través de este medio, a los dirigentes de la oposición, ¿qué van a hacer con el frigorífico si llegan a ser intendentes? Porque el señor Centeno, un integrante de su partido político, el abogado, hoy le está haciendo juicio para que el frigorífico quede ahí. Y el señor Jorge Mas estuvo sentado con los propietarios del frigorífico para que el frigorífico siga ahí. Entonces salvo que tengan otra postura, hasta ahora lo que han demostrado con los hechos es que quieren que el frigorífico siga estando ahí. Cuando históricamente su partido tuvo otra postura contraria, y cuando quizás a través de los medios digan otra cosa. Entonces es muy importante, y esto acá apelo a los vecinos que saben que han vivido alrededor del frigorífico y saben de cada una de las acciones que ha llevado adelante la municipalidad y cómo nos hemos manejado con coherencia y con el respeto que se deben los tiempos judiciales. Pero piense cada uno de los vecinos que viven cerca del frigorífico esta interpelación que yo estoy haciendo. De la misma manera que se trabaja, que nosotros lo hicimos de la misma manera durante 8 años, es de la misma manera que se debe declarar ante los medios. Y acá sí hay una disociación, porque por un lado un partido político muestra una cosa y sus candidatos a intendente o sus fiscales generales hacen otra con la firma. Todo esto que digo, por supuesto que está a disposición de los vecinos. Cuando quieran ir a buscar una copia a la municipalidad se las doy. Entonces tenemos que ser muy responsables. ¿Sabes por qué, Andrea? Porque detrás de esto está el trabajo de muchísimas familias, y lo que está haciendo esta gente es jugar con el trabajo de muchísimas familias, porque cuando intentan cargar la responsabilidad de la falta de trabajo respecto al frigorífico de esas 80 familias, echándole la culpa a Zurro, actúan de manera irresponsable y le faltan el respeto a cada uno de los trabajadores. Cada uno de los trabajadores sabe que nosotros los vamos a atender las veces que sea necesario, les vamos a decir esto mismo porque es lo que ha ido sucediendo, no les vamos a prometer soluciones mágicas, estamos pensando en un futuro, porque no nos olvidemos que Pehuajó va a tener un matadero modelo que va a permitir la generación de muchísimas fuentes de trabajo, y eso también va a ser más temprano que tarde, pero los pehuajenses tenemos y debemos decirnos la verdad más allá de cualquier elección. Bueno, justamente sobre el matadero municipal preguntábamos en el cierre de la campaña anterior, y nos decía el intendente que tiene capacidad en principio para la mitad de la gente que hoy está trabajando en el frigorífico o menos. ¿Hay algún proyecto que ustedes estén analizando para darle una alternativa de trabajo a la gente que, cerrado el frigorífico, se quedaría sin trabajo? Se está pensando, que ya empezamos a elaborar el proyecto,
en la generación de un esquema mixto de matanza en el matadero, que permita la matanza de grandes animales y de pequeños, y además que permita la matanza de privados, llamémoslo, de propietarios privados, ya sean los carniceros, los matarifes y demás. Eso le daría una doble repercusión al matadero. Y después estamos trabajando en un proyecto bastante importante para Pehuajó, que creo que en su momento ustedes lo habían receptado, pero yo no lo voy a contar porque voy a dejar que se lo cuente el dueño, que devolvería a Pehuajó una industria histórica respecto a la generación de puestos de trabajo, que tendría mucha más repercusión incluso de la gente que trabaja en el frigorífico. Pero digo, esto en paralelo, Andrea, o sea, no es que con un vamos tapando un agujero con otro, digo, las dos decisiones fueron anteriores a que surja este tema, porque nosotros ya sabíamos cómo terminaba la cuestión del frigorífico, porque no depende estrictamente de la municipalidad, además, porque quien intima al frigorífico y lo emplaza a que se traslade es un organismo provincial, y por supuesto que nosotros, como digo siempre, no le sacamos el cuerpo ni nada, pero digo, son muchos los organismos comprometidos. Además hay una cuestión, digo, hay otro tipo de incumplimiento que yo se lo he trasladado a los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores no sabían que habían estado a días de cortarle la obra social por falta de los aportes previsionales, hace 30 días. Entonces digo, cuando hablamos de la defensa de la fuente de trabajo, hablemos del tema completo. Y no me quiero meter en cuestiones fiscales, porque si no van a decir que después violo el secreto fiscal a 6 días de una elección. Pero digo, tenemos que contarnos la verdad que yo cada vez que me encuentro con un empleado del frigorífico se la cuento, pero digo, yo no le voy a prometer a un empleado del frigorífico absolutamente nada que no podamos cumplir. Y el intendente, por supuesto que lo mismo, no va a decir. De hecho, fíjate lo que viene pasando con la droguería. O sea, hemos sido absolutamente francos, pero la droguería Suizo no volvió. Irresponsable habría sido de nuestra parte decir, no, el 15 de diciembre la droguería Suizo va a estar instalada en Pehuajó en un terreno del parque industrial. No, pues sabemos que no es así. Entonces digo, nos pueden criticar nuestra manera de ser, nuestra forma de transmitir las cosas, como algunos dicen y demás. Ahora, nadie puede decir que no decimos lo que pensamos y que no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Hablábamos hoy del tema del agua y del estudio del INA, pero hay otra parte que también tiene que ver con ABSA y que también preocupa y mucho, y es el sistema de cloacas, que no está funcionando. Hablábamos hace unos días con la gente del Club de Pesca y nos decía que hoy por hoy el líquido está pasando como llega directamente a la laguna. Vecinos de la zona céntrica y de diferentes lugares que nos hablan de olores y de pérdidas en el sistema. Y la preocupación porque, claro, por un lado, la parte positiva de que se está agrandando tanto la ciudad y que se están creando tantas viviendas nuevas y que el sistema cloacal pretenden, y según lo han anunciado, que cubra el 100%, pero por otra parte esto, no funciona el tratamiento de los líquidos y la red tampoco está en condiciones, al menos la red anterior. ¿Hay algún trabajo que se esté haciendo en ese sentido? ¿Hay algún proyecto que tengan desde el municipio en ese sentido? No, el tema cloacas hay que separarlo en dos, porque hay un resorte de las cloacas que es de la Municipalidad de Pehuajó, y que es el que todos los días los vecinos ven cómo se extiende la red de cloacas. Cuando nosotros llegamos a Pehuajó, la red de cloacas tenía el 27%, nosotros vamos a llegar al 10 de diciembre con el 80% alcanzado. ¿Qué significa esto? Que antes el 27% de las viviendas podían tener conectado a la red de cloacas, y ahora, a través de la generación de colectores, de redes secundarias y demás, bueno, Pablo anunció días pasados la obra del colector sudeste, que es fundamental, importantísima para adelante o atrás de la vía, como lo quieras llamar, pero viniendo de la ruta 5, del acceso San Martín o del acceso Kirchner, es antes de llegar a la vía. Se va a hacer todo el colector sudeste, que va a permitir, por ejemplo, darle cloacas hasta las viviendas que estamos haciendo en lo de La Peña. Así que imaginemos esto. Lo que ha ocurrido es que con la misma planta de tratamiento se ha triplicado la red, y además una planta de tratamiento que trabaja de manera
deficiente. Si la planta de tratamiento del viernes pasado se le quema una bomba, como fue por respecto a una boya que faltaba, una cuestión técnica de esa manera, bueno, lo que tiene que hacer APSA es repararla, pero obvio que la planta de tratamiento es un proyecto que hay que mejorar, porque pensemos que a la misma pileta le estamos echando 3 veces más. Claro. La misma pileta es resorte de APSA, las 3 veces más es resorte de la cantidad de obra de cloacas que ha hecho la municipalidad. Entonces sí, por supuesto, Andrea, es uno de los temas a mejorar, más allá de quién sea el intendente, para la próxima gestión. ¿Hay alguna deficiencia, algún inconveniente más que se esté dando que genere el olor que por ahí se da, sobre todo en la zona céntrica, que es donde los vecinos más nos plantean? ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? No, hay una situación grave que es la del Fonavi 1. Sí. Esa seguramente sea la... En realidad la situación más grave es las casas que les falta cloaca. Esa es la más grave de todas. Que bueno, cuando uno trabaja en colectores y en red, trata de llegar y resolver los temas de la situación más grave, que bueno, muchos vecinos saben que antes no tenían cloacas y ahora tienen. Después hay sectores que tienen cloacas que tienen situaciones graves. Por ejemplo, el Fonavi 1 lo vi ayer con mis propios ojos, ahí contra Venezuela. Lo que pasa que eso tiene que ver con la estructura de cómo estuvo construido. Eso se resuelve cuando se haga el colector sudeste y la red de, bueno, como te decía, de todo detrás de la vía. Nosotros aspiramos a que cuando todos los colectores estén funcionando y haya una planta de tratamiento como debe ser y acorde a la inversión que el intendente Zurro ha hecho en Pehuajó, el tema cloacas se normalice. Ahora digo, también hay que ser absolutamente realista. Se ha trabajado como nunca en la historia de Pehuajó en tema cloacas, se ha avanzado como nunca en la historia de Pehuajó en tema cloacas, y como digo siempre, falta por hacer, sí, porque mientras un vecino de Pehuajó no tenga cloaca o mientras la planta de tratamiento no funcione bien, por supuesto que falta por hacer, pero digo, los temas hay que relativizarlos a hechos concretos, y por supuesto que falta hacer, porque si no nos tendríamos que ir. Pero bueno, será tarea de quien sea el próximo intendente resolver esta situación. Por supuesto, lo decimos siempre, como funcionario y como candidato hay muchísimos temas para tratar, hay un montón de preguntas, pero para no extendernos tanto, sabíamos que tenías otros compromisos. La última tiene que ver con una publicación a la que has hecho mención durante esta nota también. Este fin de semana nos encontramos los pehuajenses con un libro y un CD donde se resume las gestiones del intendente municipal y su equipo, y que, lo decíamos hoy a la mañana, como todo, tiene sus elogios y tiene también sus críticas. ¿Qué fue lo que los llevó como grupo de trabajo a realizar esta publicación? Mira, Andrea, como te decía, y no me canso de decirlo, bueno, cuando uno lee la palabra revolucionario en algún libro, realmente siempre están asociadas a procesos históricos que tienen que ver con verdaderas transformaciones revolucionarias. Yo por eso soy muy cuidadoso de usar la palabra revolucionario, pero más allá de eso, yo creo que la gestión que inició Pablo el 10 de diciembre del 2007 es transformadora / revolucionaria. O sea, decir que hay cientos de vecinos que se le cambió la vida porque se le otorgó una vivienda de manera transparente, que hay 260 cuadras nuevas de pavimento sobre las que viven cientos de familias. Mira, ayer dando una vuelta a la tarde venía por Seferino Namucurá y me paré en Mansilla y me di cuenta que vos podés cruzar desde Mansilla y Seferino Namucurá, pensemos dónde estamos hablando, todo el pueblo por pavimento, y que vos te podés parar en Alsina y Pellegrini y transitar desde Pellegrini todo Alsina por pavimento, cruzar la vía, sumarte a Alberti, que es la continuación, y cruzar todo por pavimento. Digo, hay una cruz de inclusión. Yo siempre digo, y en esto puedo tener diferencias con otros funcionarios, que el pavimento, y los vecinos lo saben, es una de las obras más inclusivas. Digo, por eso también se reclama tanto, y yo entiendo a los vecinos que reclaman tanto el pavimento, pero digo, en todos estos aspectos, en lo que tiene que ver con lo cultural, en lo que tiene que ver con lo productivo, en el 2012 teníamos un campo donde hay empresa. Todo esto fue tarea de Pablo, de un gran equipo de trabajo que formó. Yo miro mi ida del 10 de diciembre en la municipalidad con cierta nostalgia. Digo, para mí fueron años maravillosos y de disfrute, y donde me encontré con personas que realmente, cuando uno está en la función pública, porque siente algo más que el simple estar en la función pública, digo, yo tengo mucho de eso en mis compañeros de trabajo. O sea, mucha gente que está
más allá de por una cuestión, sino porque siente, porque le gusta transformar la realidad de la gente. Entonces digo, de todo ese equipo de trabajo, y que también fueron parte los miles de vecinos que se sienten incluidos en esta gestión. Siempre pongo el mismo ejemplo, la vecina que cuando yo me voy de la municipalidad está regando las plantas de la rotonda de Echeverría y La Bardena a las 4 de la tarde, en verano, en invierno, bajo el sol, que cruza la calle enfrente. Digo, todas las personas que en su casa separan los residuos sólidos sin ningún tipo de obligación, todas las personas que asisten a los eventos culturales. Te lo puede decir Andrea o Laura, cuando nosotros empezamos con los eventos culturales, había eventos culturales y iban 3 personas. Digo, hoy trabajan todos a sala llena, estamos generando un edificio de identidad cultural que va a estar lleno de lunes a lunes. Todas las personas que invirtieron en el parque industrial, todas las personas que practican deporte, digo, los chicos que juegan al básquet a las 6 de la tarde en el playón de Alberdi y Gorostiaga, y así en todos los playones, digo, todas las personas que pagan sus impuestos, que Pehuajó tiene un porcentaje de cobrabilidad que está por encima de la media de cualquier municipalidad, todos los productores que transitan los caminos rurales y que cuando están bien nos llaman para saludarnos, y cuando están mal nos llaman y nos dicen, che, fíjense, reparen tal. Digo, todos los vecinos de las localidades que se han sumado a esta transformación. Digo, esto no fue individual, fue colectivo. En ese marco nosotros teníamos decidido hacer una publicación institucional de la Municipalidad de Pehuajó, porque nosotros nos estamos yendo. Digo, el 9 de diciembre se termina la gestión. La gente decidirá si continuamos o no, pero digo, hasta ahora, y de acuerdo a lo que establecen los plazos democráticos, nosotros el 9 de diciembre es nuestro último día de mandato. Queríamos hacer una publicación que refleje todo esto. ¿Para qué? Para que sea una carta de presentación de Pehuajó y que muestre lo que hemos sido capaces de hacer, y que no solo fue Zurro, sino fuimos todos. Para nosotros era una inversión realizar esto, y no nos podíamos permitir que llegue a manos de la Presidenta de la Nación, que llegue a sus ministros, a sus secretarios, a sus legisladores, y no llegue a los clubes, a los sindicatos, a las familias. Digo, el sábado se inició la repartida. En calle Méndez, ojalá esté escuchando todo la radio, en calle Méndez y Seferino Namucurá, vi un vecino que en el capó de su auto estaba repasando el libro. Digo, ahí dije, hicimos bien en hacer la publicación, porque ¿por qué tiene que llegar a manos de uno y de otros no? Después tiene que ser la gente quien juzgue la publicación que se hizo. Si es caro o no, yo siempre relativizo números. Digo, hacer el libro, porque es muy importante que también los vecinos sepan de qué estamos hablando, porque si no algunos dirigentes de la oposición van a salir y van a decir que gastamos millones de pesos. Mentira. Hacer el libro costó el 60% de lo que va a costar que venga Jorge Rojas al Festival del Parque. Hacer el libro costó 4 veces, por ejemplo, miré el número antes de venir para acá, la publicidad que Mágica Digital le facturó a la municipalidad del 2013 al 2015. O sea, si nosotros, por ahí no tienen medido la cantidad de oyentes, pero supongamos que somos absolutamente generosos y que decimos que a Mágica la escuchan 4.000 personas. Digo, en un momento, cuando se hizo un estudio de medios en Pehuajó, era una de las radios más escuchadas. Supongamos que la escuchan 4.000 personas. Bueno, costó 3 o 4 veces llegar a 40.000 personas, no 10 como debería ser la justificación de inversión. Entonces digo, si es caro o no, para mí toda la plata, la poca o mucha plata que gastamos, se justifica con el ejemplo de ese vecino que en calle Méndez y Seferino Namucurá lo vi sentado en el capó de su auto mirando el libro. Y con el ejemplo de los cientos de vecinos que ayer, hoy y mañana lo van a volver a hacer, me han llamado para felicitarnos por la publicación y por el video. El video es un documental que yo recomiendo que lo miren, porque tiene unas imágenes increíbles de nuestra ciudad que nunca se han visto. Y te repito, nosotros queríamos mostrarle a los pehuajenses lo que hemos sido capaces de hacer. Yo me crié, nací en el 84, mirando cómo otra ciudad crecía. Y todos mirábamos cómo crecía. Ahora parece que son los otros los que nos miran a nosotros. Tenemos que empezar a generar símbolos de identidad pehuajense. El libro intenta hacer eso. Avelino, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Avelino Zurro.